Gracias. Estamos aquí reunidos hoy para darle la gloria a nuestro querido Padre Celestial y a su Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, en estos momentos. Estamos partiendo en tu camino, estamos dándote tus alabanzas, todo lo que tú te mereces, nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que seamos de tu agrado todo y que nos ayude a seguir el camino que nos ha trazado. Así que, Padre amado, Señor, el camino que hemos escogido es el camino tuyo, el que tú nos dejaste. Esa sandalia que nos dejaste, yo sigo buscando las sandalias de Jesús. Así que, Padre amado, quiero dedicarle esta pequeña abertura a San Mateo, que fue uno de los que escribió fue Mateo que escribió su libro, pero también ahí en esa parte, no le doy mucho detalle porque en esa parte también tenemos a nuestro querido pastor José Mendoza, que viene con una palabra hoy para todos ustedes. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándonos hoy, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque es tuyo el poder y la gloria. Perdónanos todas ofensas y perdonamos lo que nos ofense. Señor, en nombre tuyo te lo pido. Quiero seguir diciendo algo antes de que entre mi querido pastor José Mendoza. El nacimiento de Jesucristo. Nosotros en esta época, en nuestro corazón, siempre tenemos ese nacimiento de Jesucristo. Ese momento del nacimiento que Jesús fue así, estando esposada María, su madre con José, antes que usted se juntase a yo que había concebido del Espíritu Santo, Señor. Y así que José tuvo duda, pero Dios le dio un ángel, le dijo: José, tú tranquilo, que eso es del Espíritu Santo. Así que, hermano, te dedicamos este momento. Quiero darle un saludo a toda mi familia en general, hermanos, sobrinos, ahijados, y todo, para que no se me quede nadie, Señor Padre amado. Todos aquellos que le doy un saludo. No doy nombre porque siempre se me quedan algunos y no quiero pues ofender esa parte. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos que en este momento cada uno de ustedes, ¿cómo es analizar cuando usted coja este video? Analícelo, es una bendición que le estamos dando a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y el pueblo de Dios dice: amén. Y ahora dejamos a nuestro querido pastor José Mendoza con la palabra de hoy, para que sea del agrado de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Dos veces, aquí lo tenemos. Muchas gracias. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, estamos aquí hoy reunidos, ¿verdad? Con nuestra fe en el corazón. ¿Qué podemos decir? Nosotros estamos sumamente gozosos de poder estar aquí, poder traer una palabra, de poder edificarnos, ¿verdad? Así mismo como don Jorge traía una palabra edificante, esos saludos, esa palabra, ¿verdad? Recordándonos, ¿verdad? Lo que el Señor, el Espíritu le daba, ¿verdad? A José. El Espíritu le asignaba a José cuál era la dirección que necesitaba tomar en aquel tiempo. Qué difícil, ¿no? Qué cosa que nosotros podamos estar atentos a lo que el Espíritu quiere, ¿verdad? Decirnos a nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a orar en el nombre poderoso del Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la unidad, mi Dios. Primeramente, Señor, Padre, gracias por las personas que están, Señor, haciendo esto posible. Señor, cada pensamiento, cada persona, cada espíritu, Señor, Padre, estamos unidos, Señor, Padre, en este tiempo para poder hacer tu voluntad, mi Dios, que tú puedas oírnos, Señor, a nosotros, Señor. Poco que mucho queremos hacer tu voluntad, Señor, Padre. Queremos hacer lo necesario, queremos hacer y dar nuestra milla extra, Señor, Padre. Queremos hacerlo, Señor,
Padre, ayúdanos en esta carrera, Señor, a cada uno de nosotros con nuestras imperfecciones, Señor Padre, con nuestras dolencias, probablemente, si alguno de nosotros probablemente no puede, Señor, danos la fuerza para poder seguir hacia adelante. Dice tu palabra que tomemos la cruz, Señor, y así mismo seguirte, Señor Padre. Sabemos que no es un trabajo fácil, es un trabajo que lleva esfuerzo, Señor Padre. Te damos gracias en este día. Este es un día nuevo, un día que está corriendo ahora mismo, no podemos pararlo. Es un día que el Señor ha designado a que nosotros hagamos algo, que nosotros como personas busquemos de la palabra del Señor, que busquemos con todo nuestro corazón, con todas esas obstáculos, pero con todo nuestro corazón queremos buscarte, Señor Padre. Iglesia Nuevo Renacer está aquí, Señor Padre. Tú has plantado esta iglesia, a lo mejor no aquí, a lo mejor en otro lugar, quién sabe, pero Señor Padre, danos la oportunidad, Señor Padre, de poder alcanzar a aquellas personas. Pon al frente de nosotros las personas, Señor Padre. Trae, Señor, como tú dices, oren que yo traeré las personas a la iglesia. Yo las añadiré a la iglesia en el nombre de Jesús, Señor Padre. Te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, por tu palabra que es perfecta, Señor Padre. Te damos gracias en este día, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia Nuevo Renacer, amén, amén. ¿Están contentos? ¿Estamos gozosos? Así es. ¿Cómo se encuentran hoy? Victoria. Le hablamos a la iglesia. Le hablamos a la iglesia. Sabemos que la iglesia no es, bueno, es una estructura, ¿verdad que sí? Pero el Señor nos habla a nosotros como iglesia. Y en este día me gustaría continuar, ya que tuvimos, el mes pasado tuvimos unas semanas en Victoria, tuvimos unas semanas tan hermosas, dando, ¿verdad?, gracias. El agradecimiento es bien importante en nuestras vidas, nos hace crecer. Diga crecer. Nos hace crecer, ¿verdad? De adentro para afuera, nos hace ser diferentes, nos hace crecer. Es bueno, es bien importante dar gracias a aquellos, ¿verdad?, que hacen posible, como oraba. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, por querer hacer algo, porque hay veces que nos levantamos y no queremos hacer nada. ¿Cuántos se sienten igual? Nos levantamos y no queremos hacer absolutamente nada, pero el Señor nos manda, ¿sabes? El Señor nos manda y el Espíritu nos habla de que necesitamos hacer. La pastora donde estábamos ayer, ella decía eso, el hacer, y eso se me quedó en mi mente, el hacer, el no quedarnos estancados, sino el hacer. Qué importante, qué interesante que hayan, ¿verdad?, hablado de esta manera. Pero en este día me gustaría seguir continuando con esta palabra que el Señor Jesús trae a las iglesias. Y es bien interesante que al final de la palabra en Apocalipsis pueda estar estas lecturas que Jesús le habló en el Espíritu a Juan, y Juan trajera estas lecturas para las iglesias. Qué interesante que el Señor está mirando a las iglesias no en la estructura, las está mirando en el corazón. Y cuando la palabra habla de que el Señor habla al corazón, es que la estructura no tiene corazón. Quien tiene corazón somos nosotros. Quiere decir que nosotros somos la iglesia. Amén. Así que me gustaría leer, y si me puedes proporcionar alguna Biblia, proporcióname aquella Biblia.
O si quieres, proporcioname mi Biblia está debajo de aquellos papeles, por favor. Yes. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a leer en Apocalipsis 3. Hermana, ¿podría darme los papelitos? Dámelos ahí. Muchas gracias. Gracias. Apocalipsis 3. Gracias, hermano. Qué bueno que ustedes hacen. El hacer es bien importante. Muchas gracias. Y de eso se basa la iglesia, que todos estemos unidos, ayudarnos los unos, ¿verdad?, a los otros. Yo siempre digo esto y siempre pienso esto. Cuando tú llegas a una iglesia, ¿verdad?, a una estructura, tú llegas a ese lugar, la persona que te sirve al frente es casi igual que el mismo predicador. ¿Sabes por qué? Porque el que te da la bienvenida, hay veces que cuando te dan la bienvenida y la bienvenida no es tan bienvenida, créeme que todo el servicio no va a ser edificante, porque es la primera cara que uno ve. Cuando tú entras por la puerta de la iglesia y alguien te recibe con los brazos abiertos, dándote, ¿verdad?, la bienvenida como tiene que ser. Digo, no quiero decir como tiene que ser, porque no hay una bienvenida perfecta. Solamente lo que quiero decir es que cuando te extienden los brazos, ¿verdad?, de alguna manera, te llevan a lo mejor al lugar donde te tienes que sentar. No tiene que ser tan exclusivo tampoco, no somos, ¿verdad? Pero cuando ese momento es así, tú te sientes bien. Obviamente la palabra es la que nos llena, la nos renueva, es la palabra la que nos habla, pero casi esa persona se convierte en un predicador. Esa persona predica desde la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo te doy gracias, hermana, por haberme traído la Biblia, porque la dejé allí. Gracias por traerme los espejuelos y el agua. Te lo agradezco. Yo creo que eso es sumamente amable, sumamente amoroso, es sumamente del hermano. Muchas gracias, te lo agradezco. Así que vamos a leer la escritura y dice en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Y dice de esta manera, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Puedes subir el aire? Por favor. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante que el Señor habla a las iglesias de una manera bien punzante. Es de una manera
que solamente Él puede mirar, porque nadie que camine puede mirar sus errores a menos que otra persona le diga sus errores. Yo puedo aquí mismo, podría estar haciendo una cosa, pero otra persona va a mirar que yo estoy haciendo la cosa errónea. Probablemente lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo bien. Así que Jesús, lo que Él hace es mirar el corazón de cada persona. Dice que Él envía al Espíritu. Él envía al Espíritu. Él sabe lo que está pasando en las iglesias. Y esto trae, ¿verdad?, a lo mejor temor a nosotros de poder hacer cosas que al Señor no le agraden. Nosotros mismos en el diario vivir no nos consagramos, a lo mejor no leemos la palabra, a lo mejor, y esto yo lo estoy trayendo en el ámbito de nosotros acá, pero en esta iglesia dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor le trae a las iglesias todo el tiempo que yo he podido leer esto. Él les trae el arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque es parte de nosotros. Mira, hermano, ¿sabes qué? No es que pequemos menos, es que nos arrepintamos. No es que pequemos menos, es que sepamos arrepentirnos. Porque de pecar yo pecaría menos, pero ¿y dónde está mi arrepentimiento? Es que nos arrepintamos más, es que nos humillemos más. Eso es lo que le está hablando el Señor a las iglesias. Le está diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y hemos oído esto anteriormente. Esta palabra la hemos oído probablemente en algún lugar de la palabra de Dios. Vendré sobre ti, el Señor vendrá como ladrón en la noche, nos sorprenderá. No quiere decir que el Señor sea un bandido, no. Él vendrá como ese acto que es sorprendente cuando un ladrón viene y agarra algo que no es de él y tú te sorprendes al que él ya no está porque alguien se lo robó. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y Él lo habla de esta manera para que nosotros tengamos conciencia de lo que el Señor quiere hablarnos en las iglesias. Así que, hermanos, eso es lo que dice el verso número 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Era la representación de la iglesia. A lo mejor era un líder. Eso es lo que él habla. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia era o el líder o el pastor de cada iglesia local. Así que el ángel de Sardis sería el líder o representante espiritual de la iglesia de Sardis. Porque había que notificarle. Había que notificarle, ¿verdad?, a ese ángel. ¿Por qué había que notificarle? Qué interesante que Jesús mande al ángel a hablar a la iglesia. El Señor está trayendo un mensaje por parte de nosotros. El Señor usa de instrumento al ángel de la iglesia. Porque Él piensa que el ángel de la iglesia está consagrándose. Y el ángel de la iglesia puede traer este mensaje. El ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia, el que busca su presencia en el Espíritu, el que todos los días se sienta a leer la palabra de Dios, al que le interesa, al que le importa. Ese es el ángel de la iglesia. Dice que era una iglesia con fama, Sardis, pero estaba muerta espiritualmente. Qué pena que una iglesia, siendo iglesia, esté muerta espiritualmente cuando ahí nosotros nos congregamos y espiritualmente estamos todos juntos. El Espíritu instruye al ángel de que despierte fortaleza en cada uno de nosotros.
lo que queda y recuerde cómo recibió la palabra de Dios. Mira qué interesante que el Señor habla al ángel y lo que hace es que deposita su palabra y hace que despierte fortaleza en ustedes para que ustedes entiendan lo que el Señor quiere hablar en la Escritura. Quiere decir que sus miembros estaban descuidados o dormidos espiritualmente. Aquí al principio Jesús siempre revela que conoce las iglesias. Y está, ¿verdad? Él está buscando que haya una perfección en cada una de ellas. Y por eso mira siempre el corazón bien adentro. En el mensaje de la iglesia de Sardis, Jesús revela que conocía realmente de esta iglesia, aunque tenía fama. ¿Cuántas iglesias han sido famosas? Aunque tenía fama de ser una comunidad activa y espiritual, Jesús ve lo que los demás no ven. ¿Ya vieron? Que si yo estoy haciendo algo que yo pienso que estoy haciendo bien, siempre va a haber una persona que te va a decir, no, estás mal. Lo estás haciendo mal. Y Jesús ve lo que los demás no ven. La condición del corazón. De eso es lo que se basa todo esto de las iglesias. Hay un problema en el corazón de cada persona. Hay un problema en donde está el ángel, hay un problema. Probablemente el ángel tiene un problema en el corazón y eso es lo que la iglesia tiene, un problema en el corazón. Si el ángel no busca del Señor, creo que la congregación no va a buscar del Señor. Porque el ángel es el que trae fortaleza de parte del Señor. Jesús revela que conocía realmente de esta iglesia, aunque tenía fama, probablemente estas personas eran sumamente adoradores, ellos eran muy espirituales, pero no tenían presencia del Señor. Ahora, ¿cuál es el espíritu que habla a las iglesias en Apocalipsis? El espíritu que habla a las iglesias es la tercera persona, la Trinidad de la Trinidad. El Espíritu Santo, que inspira, corrige, convence y exhorta y que guía a la iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Jesús da el mensaje, oye esto, y el Espíritu Santo lo comunica a la iglesia. Y la iglesia debe escucharlo y obedecerlo. Y esto es para que veamos que Jesús y el Espíritu Santo trabajan en perfecta unidad. Ellos trabajan en perfecta unidad. Si leemos el versículo 2, dice de esta manera: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuáles eran esas cosas que estaban por morir? ¿Cuáles eran esas cosas que estaban por morir? Era su fe. Era la fe. ¿Podemos perder la fe? Claro que podemos perder la fe. Hay personas que pierden la fe y se van, claudican. Personas que se van por el camino incorrecto. Tenían fe, pero ya no tienen. Dejaron de creer. Se arrepintieron de tener una vida en fe. Hermanos, recordemos que la iglesia adora, clama, alaba, pero la fe real viene de adentro. Jesús no encontró una fe genuina, sino apariencia externa. La fe sin obras auténticas es fe muerta. Así mismo es. Santiago 2:17. Una fe sin obra es una fe muerta. Por eso una fe que no destila amor o no destila paz, una fe que no se mira, no habla, una fe que no se ve, es muerta, hermanos. No creamos tener fe cuando tus obras no las podemos ver. Era una obediencia parcial, un cristianismo superficial. Eso fue lo que le pasó a Sardis.
y su congregación y santidad está por morir. El Señor se lo acaba de decir. Recuérdate de las obras, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Viste lo que le dice? Afirma las cosas que están por morir. Todavía no han muerto. Arréglate, afírmate, entiéndelo, aprende, busca. Afírmate, dice el Señor. Dice afírmate, iglesia. Y no le está hablando a la estructura. Recuerda que el Señor le habla al corazón. Le está hablando, afírmate, le está hablando al corazón. Era una obediencia parcial, era un cristianismo superficial. Y su congregación y santidad estaba por morir. Aunque tenía nombre de que vivían, ¿vieron? Estaban espiritualmente muertos. Y también les ordenan el verso 3, dice de esta manera: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Eso es lo que le dice. Ya no guardaban la palabra, probablemente habían olvidado las doctrinas, y si las sabían, no obedecían, y la palabra ya no era su guía. ¿Ya vieron? Entonces Jesús no les queda de otra que mirar su corazón y su condición y decirles arrepiéntanse. Eso es exactamente lo que el Señor y la palabra de Dios nos dice todos los días. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Todos los días, don Jorge, arrepiéntete. Hermano, todos los días, arrepiéntete, arrepiéntete. Busca de mi mirada. Busca de mi luz, busca de mi luz y arrepiéntete. Eso es lo que habla. O humíllense, corrijan sus caminos. Bueno, podría yo decir muchísimas cosas, pero eso es lo que la palabra nos está tratando de decir. Y aquí hay una lista de cosas que estaban por morir en esa iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis estaba por morir. La fe verdadera, la obediencia, la santidad y la consagración, el discernimiento espiritual, la relación con la palabra, el testimonio cristiano y el espíritu de arrepentimiento. Ya no tenían espíritu de arrepentimiento. Ya hacían las cosas sin mirar la santidad. Ya hacían las cosas porque era una normalidad. No te estoy diciendo que si yo estuviese aquí haciendo algo y yo creo que está bien, otra persona va a decir que está mal. Porque ellos ven lo que yo no veo. Y eso es lo que el Señor le está trayendo en el día de hoy. Él está viendo lo que no estamos viendo, hermanos. Él está viendo el corazón. Bien lo dice en el verso 2, afirma lo que queda, porque todavía hay esperanza. Afirma, porque vas a morir. En el verso 4 dice, pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Habían personas en Sardis. Hermano, en las iglesias todavía hay personas que se consagran. No porque el Señor le está mirando el corazón. El Señor mira el corazón. Porque el pecado es para el que se arrepiente. Mira, el arrepentimiento es para la persona que es pecadora. Todos somos pecadores, sí. Pero hay personas que son pecadoras y se arrepienten. Pero no es hasta que tú encuentras hasta que tú no encuentras esa condición en tu corazón es cuando no te arrepientes. Cuando tú encuentras esa condición, te arrepientes. No hasta que no encuentres esa condición no te vas a arrepentir. Vas a pensar que todo está bien y el Señor te está diciendo en esta palabra que estás mal. Estás mal, iglesia. Tenemos que arrepentirnos.
Dice, aquí Jesús sabía que quedaría un remanente fiel. ¿Ya vieron? Sí, en Sardi había un remanente fiel. Aunque la iglesia en general estaba muerta, Jesús sabía que había algunos fieles y mantenían su integridad espiritual y serían recompensados. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice? Porque son dignas, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Ya vieron? Jesús ve a los que permanecen firmes, aun cuando la mayoría no lo sabe. Y cuando no lo hacen. Jesús ve los que permanecen firmes. Leamos el versículo número 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Habla de las vestiduras blancas en Apocalipsis 7, 9, y lo voy a buscar aquí. Apocalipsis 7, 9, dice así. Dice, mira qué interesante esto. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus, y de pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, hermano. Y el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han emblanquecido en la sangre del Cordero, hermano. Son personas que creyeron, son personas que se consagraron, son personas que guardaron dignidad, son personas que atendieron la palabra del Señor, hicieron las cosas que estaban bien en la iglesia, siguieron las direcciones del ángel de la iglesia. El que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Cuántos quieren vencer? ¿Cuántos de ustedes quieren ser vencedores en el reino del Señor? Dice que hablaba con un hermano de la iglesia de que se abrirá un libro y ese libro dirá exactamente todo lo que has hecho bueno y todo lo que has hecho malo. Ese libro sabemos que se va a abrir, está aquí, está escrito y va a pasar, va a ser un evento que va a pasar. No crean que no va a pasar, va a pasar. Ese libro, hay cosas que nosotros probablemente se nos olvidaron, que están ahí plasmadas, escritas en ese libro, que el Señor nos los va a recordar. Él va a tomar, ¿verdad? Él es el que va a tomar asunto en esto. Y yo lo único que digo es que mientras podamos hacer el bien, ¿sabes qué? Si tú no haces el bien, también cuenta como pecado. El que tú sepas hacer el bien y no lo haces, también cuenta. También cuenta. Si tú sabes hacer el bien, haz el bien. Es como el versículo dice, tú predicas, predica. Si tú sirves, pues sirve. Si tú eres una buena ama de casa, sé una buena ama de casa. Si tú alabas y cantas para el Señor, escribe y hazlo lo mejor que puedas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En la misma consagración, que hagamos las cosas como para Él.
porque Él mira la condición del corazón, hermano. Vamos a leer el versículo 6. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este mensaje, aunque diferente, todavía faltan como 3 iglesias más, o 2 iglesias más, que el Señor le está mirando su corazón. Dice que cuando, ¿verdad? Jesús, Él dice que el que tenga oído, que oiga. Es como lo que dice en la palabra, dice, todo lo que respire alaba al Señor. ¿Qué sabemos nosotros? Porque si los animales respiran, ¿estarán alabando al Señor en su manera? ¿Cómo entenderán esto? Si los árboles respiran y todo allá afuera está respirando, ¿ellos estarán alineados? ¿Seremos nosotros los únicos que no estamos alineados? Que el Señor nos está dando el conocimiento para saber su corazón y todavía no estamos alineados, hermanos. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Tenemos la bendición de poder leer su palabra. Tenemos la bendición de poder arrodillarnos y decirle y pedirle al Señor. Y Él dice que todo aquel que le pida, le será hecho, le será dado. Dice Él que como un padre puede dar, si un hijo le pide algo, ¿cómo le va a dar una culebra? ¿Cómo le va a dar una culebra? Y si el Padre de nosotros, el Padre espiritual de nosotros, si nosotros le pedimos algo, ¿por qué Él no nos los va a dar? Y nos los va a dar en abundancia, hermano. Nos los va a dar en abundancia. Aquí dice, no está hablando de oídos físicos, está hablando de oído del corazón, de la capacidad de recibir y entender, obedecer la voz de Dios. Eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Que oigamos la voz del Señor. No son oídos físicos, es un oído que hay en el corazón. Esto significa que aunque el mensaje se dirigió al ángel o líder de la iglesia de Sardis, las enseñanzas aplican a toda la congregación de todos los tiempos, incluyendo la nuestra. Porque nosotros no hemos llegado a la santidad, somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Y el Señor mira la condición del corazón. Ahora, por la parte de la palabra, buscamos una comparación de alguien que se parezca o tenga las mismas características de Sardis. ¿Se acuerdan? Que en cada iglesia yo trataba de buscar una persona en la palabra de Dios que se pareciera a esa iglesia. Pues yo encontré, ¿saben qué? Encontré que los fariseos se parecen a Sardis. Eran un grupo religioso judío muy influyente en los tiempos de Jesús, en el siglo I. Su idea central era vivir una vida completamente obedientes a la ley de Moisés. Los fariseos eran judíos muy dedicados a la ley de las tradiciones, conocidos por sus devociones. Porque también por creer en el legalismo y la apariencia externa más que en la verdadera justicia del corazón. Por eso el Señor mira el corazón, no la apariencia externa como ellos lo hacían. O sea, ellos se olvidaban de lo que había adentro. Pero aquí Jesús usó una frase para describir su hipocresía en Mateo 23, 27. Apúntalo. Mateo 23, 27 dice, ay vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mira cómo el Señor les decía. Estas personas estaban en la sinagoga. Estas personas seguían la ley paso a paso. Pero ellos se olvidaron. Se olvidaron más o menos. Se olvidaron más bien de las escrituras. Ellos se olvidaron del corazón. Dice, porque sois semejantes a sepulcros branqueados que por fuera a la verdad
se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ya entienden el por qué los fariseos se parecían a la iglesia de Sardis. Los fariseos tenían fama. ¿Se acuerdan? Que Sardis también decía que tenían fama. Los fariseos tenían fama de ser los más santos, los más disciplinados y los más fieles a la ley. La gente los veía como modelos espirituales del judaísmo. Pero ambos estaban espiritualmente muertos, los fariseos. Ellos. Por la otra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, ay de vosotros. Había como una pequeña voz que el Señor decía, ay de vosotros, una pequeña compasión. Había compasión para ellos, el que ellos no encontraran lo que estaban mirando por sus ojos. Todo lo que ellos creían era externo, no interno. Y Jesús vino a cambiar todo esto. Jesús vino a cambiar todo lo externo por lo interno. Eso es lo que el Señor quiso hacer. Pero ambos estaban espiritualmente muertos. Sardis y los fariseos espiritualmente muertos. Jesús les dice, pero estás muerto. No había vida de espíritu, solo actividades vacías. Los fariseos, Jesús los llama sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Ellos tenían sus vestiduras, pero Jesús los enfrenta diciéndole, ¿dónde está su corazón? Bonito por fuera, muertos por dentro. La apariencia no engaña a Cristo. Él ve la verdadera condición del corazón. Ambos descuidaron lo esencial. La iglesia de Sardis había olvidado la palabra recibida. ¿Se acuerdan? En el versículo 2 le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Ellos habían recibido la palabra. Probablemente esta palabra no venía del ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia probablemente estaba haciendo lo que tenía que hacer. O probablemente no estaba dándole la verdadera bendición que ellos merecían. Porque dice la palabra que habían algunos que estaban fieles, pero habían otros que estaban muertos espiritualmente. Aquí lo más importante, Dios no busca las iglesias impresionantes, sino corazones íntegros. No basta parecer vivos, debemos estar vivos por dentro. Debemos estar vivos por dentro, hermanos. Y allí los que me están mirando, debemos estar vivos. Debemos valorar esa palabra. Debemos consagrarnos. Debemos santificarnos. Debemos hacerlo. Debemos cambiar. Debemos, como quien dice, yo decía, arrepiéntanse, sí, pero no es pecar menos, hermano, es arrepentirse más. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Yo sé que esta palabra tanto me ha impactado a mí, como me imagino que impactará a la iglesia, porque la iglesia necesita obedecer lo que el Señor está hablando en la palabra. Y es bien interesante que encontremos esta palabra y en este día nosotros podamos ser diferentes, que podamos obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Ayúdenme a orar, tanto aquí en la iglesia como los hermanos que tenemos allá afuera. Tenemos hermanos que no se consagran
hermanos que no se congregan en las iglesias. Las iglesias no son para disparar, las iglesias no son para discriminar, las iglesias es para llevar un mensaje al corazón, exactamente como el Señor lo hace. El Señor no mira la estructura, el Señor no mira tu apariencia, el Señor mira tu corazón. Él quiere hacer algo contigo, Él quiere cambiarte, Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida. El Señor quiere usarte, pero nosotros necesitamos ser más humildes, humillarnos y dejar que la palabra de Dios nos transforme. En el nombre de Jesús, Señor Padre, reconozco que a veces tengo apariencia de vida. Mientras hayan áreas muertas, Señor, despiértame y aviva lo que está por morir, Señor Padre. Como le decías a la iglesia de Sardis, avívate, busca, vuelve al primer amor. Límpiame, Señor, de toda hipocresía y transforma mi corazón. Arranca todo el orgullo y la religiosidad vacía, Señor. Hazme fiel a tu palabra, sensible a tu voz, Señor Padre. Firme en tus caminos, purifica, Señor Padre. Renueva mi vida y concédeme, Señor, un nuevo renacer, Señor Padre, en tu presencia, para vivir cada día guiado, Señor Padre, por ti. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que para Él sea la gloria, la honra y el poder y el honor y por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Amén. Así que nosotros nos despedimos de este día, pero no de su presencia, mis hermanos. El Señor bendiga sus vidas, el Señor siempre acampe en su corazón y de ustedes pueda hacer unos siervos grandes para su presencia. En el nombre de Jesús, no te olvides de adorar al Señor, buscar de su presencia y su majestad. En el nombre poderoso de Jesús, sean todos despedidos. Bendiciones a todos. Adiós.